This is Work and Learn Abroad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Conversaciones con Pilo. ¿Cómo estás, Pilo? Leo, otra vez acá. Otra vez, Ya nos conocen mucho. Ya nos conocen, ya saben quiénes somos, Sí. ya, ojalá que comiencen y pregunten más. Ya alguna gente por ahí se está reportando, entonces eso es bueno, ya uno sabe que a la gente le gusta. Ah, buenísimo. Sí. Habíamos pensado en hacerla en inglés, pero esta es un tema un poco caliente, digamos. Sí. Entonces, quizá para la gente que escucha esto ahí en Costa Rica o en América toda Latina, Latinoamérica o sí, es mejor, parlante. es mejor tenerlo un poco más directo. Sí. La próxima prometemos uno Prometemos en el de inglés. inglés, Sí, para que tengan la gente que no habla español tenga el de inglés de Pilo. así es. El tema que vamos a hablar hoy es el de negociaciones salariales, ¿verdad? Un tema difícil, un tema incómodo para hablar. Casi que tuve que tomar un vaso de agua yo para... Te agotaste, que estuvimos Sí, hablando sí, antes. sí. Es un tema complicado, justamente para los que están escuchando, el tema vino Experiencias de vida. Exacto, Sí. un poco empezamos y yo particularmente hoy tuve una negociación salarial. Este, Así que bueno, creo que aprendí bastantes cosas, digamos, un poco complicado todo, pero surgen cosas y uno es bueno hacer Un también poco de retrospectiva de lo que uno ha hecho antes. Hay información también de qué cosas tener en cuenta en internet, por supuesto. Sí, eso es importante porque nosotros a veces creemos que, bueno, ya me toca ganar más dinero, voy donde mi jefe, le pido más dinero, quiero más dinero, sin argumentos de Claro, nada. y a veces también es un poco, bueno, a mí al menos me resulta incómodo la situación de decirle quiero ganar más plata, y que no está mal, no está mal. No está mal. Es un, Uno Entonces, tiene que ser consciente de como decís vos, por qué ujú, quieres ganar más plata, qué considerás que hiciste que te permite ¿cuáles son los ganar más méritos? plata, porque el hecho de estar en una posición un tiempo determinado, eso no necesariamente indica que uno hizo algo adicional. Exactamente. Sí, eventualmente que tuvo más experiencia, pero la experiencia se tiene que traducir en algún Alguna argumento forma. un poco firme. Por supuesto, a veces pasa que, y me imagino que todos hemos conocido esa persona que lleva en la empresa años de años haciendo lo mismo y que no tiene ninguna exposición de ninguna cosa y uno dice, no, yo no quiero ser esa persona, yo quiero que me da un poco más el dinero. Claro. Entonces, es importante, creo, que a la vez sepamos que hicimos bien y cuando nos acercamos al jefe sepamos que si no estamos ahí, qué es lo que hay que hacer. Sí, hay que tenerlo claro. Hay que tener argumentos para solicitar una cosa así. Uno sabe y uno debería ser consciente en algún momento de qué cosas tiene, qué agregó a sus capacidades que indiquen que uno es más, que tiene más valor el trabajo que uno hace y por eso pedirlo. También hay cosas a tener en cuenta, en mi caso, en la experiencia reciente que tuve, tema yo diría que son como jerárquicos, digamos, posiciones. Las empresas generalmente están organizadas las posiciones en, no sé, niveles, Sí. senior, junior, semi-senior, semi-junior y así sucesivamente. Cada empresa le pone el nombre que El corresponde. Y no pensar que el hecho de pasar de un lado a otro implica un cambio grandísimo. A veces no necesariamente es bueno pasar inicialmente, que en mi caso creo que esa es la situación. Por ahí se puede ver diferente. Sí, Obviamente no tengo los números, pero obviamente con los números sabríamos. Pero bueno, en mi caso, mantenerme en el nivel donde estoy y lograr, digamos, un avance, tratar de lograr un avance en función de mi experiencia, de lo que vengo haciendo, de mi conocimiento, de lo que hice, creo que todavía tengo camino en relación al sueldo, me refiero, Sí. Estamos hablando en en términos esta de posición, dinero, sí. Eh, entonces, eso es un tema a tener en cuenta, digamos, uno tiene que actuar estratégicamente un poco, tiene que pensar todas las variables y
qué a uno le conviene, no tiene que solamente guiarse por un número. Y eso es lo importante, que vos estás diciendo que hay que darle cabeza, hay que pensarlo, porque no puede ser que de repente un día te levantes y digas, mira, quiero más plata, y de la nada vas y le pedís más plata al jefe, y tal vez la situación no es. Y vos mencionabas algo muy importante, que era el tema de que en empresas algunas son jerárquicas y pasas de un puesto al otro, puede que no haya plata o si haya plata para ese puesto, ¿verdad? A veces se transforma o no. Y a veces en los startups, para la gente que está en una startup, pues no vas a encontrar todas esas posiciones y de repente te ves haciendo un montón de todo y Sí, nunca pensaste en dinero, ¿verdad? exacto. Como, ellos se van a dar cuenta y en algún momento me van a valorar el... Exactamente, uno tiene que un poco hacer esa estrategia, pensar qué quiere, tener una idea más o menos clara de qué número quiere, al menos saber si está dispuesto a que haya algún desvío en ese número, como decir, bueno, mira, este número para mí está bien, eh, pero aceptaría, no sé, un 3% menos, aceptaría. Hay otras cosas que tienen que ver en la negociación salarial, como son condiciones de trabajo y otras, beneficios. exacto, que no tienen traducción en el sentido de no está incluido en el salario que te estás discutiendo, Pero tiene un pero valor tienen monetario. valor, exacto, tienen valor. En mi caso yo tuve esas cuestiones, beneficios, flexibilidad laboral, un montón de cosas Hay veces que te dan que más en días algún, exacto, o te dan flex time, es decir, que te dicen puedes trabajar desde la casa, acomodarte manejar, tus horas. sí, exacto. Y eso ya Eso en tiene sí un es valor, un valor. tiene un Exacto. valor. Lo mismo si el trabajo implica que uno tenga que viajar, eso también tiene un valor. No el valor porque uno viaja en sí, porque al principio viajar es divertido, Está pero divertido, qué en algún bonito, que punto te es un poco pagan. cansador también. Sí, eso es. Eh, entonces todo eso tiene un valor y, y tiene que incluir todo eso en el overall de la Sí, negociación, sí, sí. en el total, quiero decir. Algo que a veces se deja de lado es que, sí, ok, voy a ir a negociar, voy a ir por el 20% más de lo que tengo, porque Sí. eso es lo que creo que es. Llegas a la mesa con el jefe, le decís que era un 20 más, y él te dice, bueno, pero por un 20, ¿por qué? ¿De qué? Y porque se me Claro. ocurrió, ¿no? Y averiguate un poco Porque me gustaría ganar sí, más porque me plata. gustaría más. A todos nos Sí, gustaría, sí. sí. No, hay que averiguar en el mercado, que los precios de mercado se comparen con lo que estás pidiendo. Si estás pidiendo un disparate ahí de dinero que no se nivela de lo que está en el mercado, Sí. después estás yendo con unas ideas irreales. Sí, también hay que, como decías vos hoy, hay que pensar en qué empresa está uno ingresando o está aplicando para ingresar. Obviamente las startups, por ejemplo, están dispuestas inicialmente a pagar mejores salarios por un tema de competencia. Ujú. Porque una startup es una empresa que está recién naciendo y tiene un riesgo muchísimo más alto que una empresa que ya está instalada. Entonces, el recurso considera eso también. Vos podés decir, estoy aplicando para un trabajo y esta startup está creciendo, la verdad que está creciendo muy bien, pero no sé, Es una capaz que lotería. el sabes mundo si- está loco, sí. digamos. Entonces, capaz que En- en 2 años la empresa cierra, Sí, uno nunca sí, sabe. Y exactamente. ese riesgo lo tienen que pagar para tener Y empleados. otra cosa importante es que si vos estás dentro de una startup, y a mí me ha sucedido, entonces de repente vos decís, ok, arranco con este monto, y trabajas un tiempo, luego decís, mira, yo creo que ya me toca ganar más. Son más No, flexibles en eso las startups. pero lo que pasa es que ya el startup de por sí tienen fondos limitados. Limitados, sí, también, Entonces, también. si ellos no tienen la plata, no te van a decir, pues no tengo la No, plata. claro, pero puede pasar también que l- no tienen políticas en ese sentido. Es Eso, como, eso, bueno, eso. si tenemos, no te pueden decir no tenemos la plata porque, bueno, Sí. somos una startup, pero también te pueden decir en un día X, pueden venir y decirte, ¿sabes qué? Te vamos a dar un bono de Eso sí. 5.000 colones. 500.000 colones, Sí, porque ahora 5.000 no, 5.000 no, para no, alcanzar no me a lo pagar. des directamente. Claro, $5.000. claro, $5.000. Este,
Y eso, como no hay una política organizada, y a medida que las empresas van creciendo, y en nuestra empresa pasa, yo estoy seguro que 5 años atrás nuestra empresa era diferente en ese sentido. Las políticas se van organizando mejor, Sí. más ordenadas, porque si no, no funciona una empresa, no puede funcionar una empresa que no está organizada. Entonces, a veces es más complejo, hay determinadas ventanas en las cuales uno puede negociar aumento de salario, cambio en las condiciones. No es que cuando se te ocurre, tu jefe te lo puede dar. Ujú. General, uno tiene que tener paciencia para eso. Yo, en mi caso, ahora me estoy cambiando de posición, no estoy en el mismo no estoy yendo a una posición en el mismo departamento, con lo cual a mí me da una apertura diferente. Es como aplicar para un nuevo trabajo, por eso creo que la experiencia que tuve puede ser útil en ese sentido. Y es que sucede que, como digamos, llegas y estás en una startup y en la startup no hay las políticas y hay las libertades y vos puedes jugar más con las cosas. Y entonces puedes negociar, ok, no tengo plata, tengo vacaciones. No tengo plata, pero entonces puedo trabajar remoto porque me quiero ir un mes a Japón. la playa en Italia, A la sí. playa en Italia y, Sí. y me la quiero tirar ahí y hay trabajo. Y esas libertades existen. Del otro lado, tal vez en una empresa te dicen, no, mira, aquí hay un proceso y todas las cosas. Pero si regresamos a algunas de las conversaciones que hemos tenido en episodios anteriores, donde hablamos de ofertas y de cómo llegar y acercarse a negociar un poco más la oferta, es ahí donde vos estás conociendo la empresa, a la hora de la entrevista, a la hora de explorar opciones, que debemos de preguntar, bueno, ¿cómo subo yo de puesto dentro de la empresa? Si es una Exacto. startup te van a decir, pues no, aquí ya como Vení y hacé lo que hay que hacer, digamos. Ajá, pero en una empresa grande te van a decir, no, mira, tenemos un programa donde te mandamos 3 días a que te organices con tu carrera, porque de ahí salen metas y las metas se transforman en promociones. Hay muchas cosas a tener en cuenta, o sea, como vos decís, uno tiene que darle cabeza, tiene que pensar qué quiere, tiene que saber cuáles son los argumentos de por qué quiere lo que quiere, en términos de dinero estoy Sí, hablando, sí, ¿eh? sí. Por qué uno cree que tiene que ganar lo que tiene que ganar, con lo cual eso está bien. Pero hay que trabajarlo, hay que prepararse. Sí, porque No prepararse estudiando, sino sabiendo a dónde uno quiere sentarse, el ir. plancito, dale cabeza, porque si no, entonces llegas y yo creo que a todos nos ha pasado, o al menos a mí me ha pasado, que de repente vas y le decís, en mis primeros días de trabajos, cada vez que me acercaba a pedir un salario, un aumento salarial era como pedir un favor. Exacto, no es Y era así, es como, una "Mira, negociación. vos podrás subirme ahí el salario", y no. Es una negociación. Exacto. Entonces, las negociaciones no es que uno le pide un favor al otro, es una negociación. Ajá. Entonces, en una negociación vos estás proponiendo algo y el otro está proponiendo una cosa, y la negociación implica tratar de ir a un punto medio. Ujú. Que uno tiene que estar dispuesto a ceder eventualmente si no es lo que pasa, y sí, lo que pasa es que, claro, si vos estás dispuesto a ceder, pensá un número un poco más alto de un número del cual estaría vos cómodo y comentalo. Obviamente uno no puede... Un número no, real, claro, sí. una cosa irreal, Porque más obviamente. de lo que quedas es mal, está desquiciado. Exacto. En Europa, no en toda Europa, pero al menos vamos a hablar del caso puntual, en donde estamos nosotros en Irlanda, hay mucho trabajo que no pasa en general, al menos en mi país no pasa, porque en mi país uno va con miedo y ¿sabés qué pienso? Que a veces uno piensa que está pidiendo un favor, porque claro, porque hay Un una bagaje fila ahí que atrás está de así. 20 personas Sí. esperando lo mismo. Sí, sí, sí. Entonces, a vos te ofrecen algo y si no te gusta, lo Siguiente. llamo al de atrás. Sí. Tengo 3 que están iguales que vos. Me pareció mejor tu currículum, Sí. entonces te voy a llamar a vos. Entonces uno va con miedo de decir, pará, si yo no acepto lo que me imponen, Me quedo en la calle. me quedo en la calle. Pero ¿quién fue la gente que hizo algo en la historia? Los que no aceptaron lo que le Ajá, imponían. los conformistas. Exacto. Ojo, puede suceder también que vos pienses un número y te ofrezcan más de ese número. También. Con lo cual ahí ya está muy bien, porque uno también tiende a pensar y decir, pará, me están ofreciendo más de esto. Y si pido todavía más, Ajá. y por ahí no hay necesidad.
uno tiene que tratar de regular un poco, ¿no? Sí, No, sí. como te Porque decía más bien antes, lo que haces es un poco desgastar la relación. entrar demasiado al límite. Sí, y más bien lo que vas a poner en juego es tu relación a futuro con una persona que va a estar trabajando mano a mano contigo, que si vos en un futuro vas a tener una emergencia médica, una emergencia familiar, Tenés que pedir un favor, ahí pues sí. tienes que pedir el favor, ¿verdad? Ahí sí. Y tal vez tomas los días de vacaciones y tomas los días de que te dan, pero y ocupas más días Sí. y ya has minado la relación y vos solito te No metiste en eso. y no Eso tenés sí. opción para pedir un aumento de salario después, por Exactamente. ejemplo. Eso no quita que no vas a ir a pedir un aumento salarial porque lo que no estamos hablando, pues hacer negociaciones, pero tampoco vete a hacer agarrar todo lo que puedes como si Es estuvieras muy, enfocado. es muy difícil eso y también a veces yo siento que es muy difícil saberlo porque cómo sabés cuánto es Cuánto el está límite bien, sí. de más alto que hay. Nunca lo sabés, entonces tiene que ser que vos estés convencido con un número y tratar de estar lo más cerca de ese número posible. Y eso es importante porque nosotros no podemos saber el límite del número que ellos tienen en la cabeza Exacto. como entidad, digamos. Exacto. Pero volvemos a lo mismo, si haces una investigación del mercado, cuánto está pagando el mercado por un profesional de los mismos años, con una experiencia en sectores similares, en la misma zona, en la misma ciudad, digamos, vos puedes tener una idea y decir, bueno, Sí, sí, hay que, como digo, hay que hacer el trabajo, hay que investigar, hay que más o menos tener unas ideas claras. No hay que estar nervioso porque como dije antes, es una negociación. Entonces uno tiene que pensar, tiene que tratar de entender las palabras que le dicen. En mi caso hoy yo estaba discutiendo ese tema y me salieron con un It's an open item. okay. Entonces, Directo, como, reference. claro, es un, es un, es básicamente significa? Sí. está abierto. Entonces, a mí nadie me lo dejaron abierto para la discusión. Eso significa que eventualmente puedo discutirlo. Y eso es muy bonito porque sabes Después que puedo seguir en ese mismo número sí, que me dijeron o puedo estar un pero cachito te dejaron la más puerta arriba. abierta. Pero me Y dejaron eso la puerta habla- abierta para discutirlo. Y eso habla muy bien de la empresa porque en ocasiones te mandan la oferta y te dicen se acaba en 3 días. Si no me tengo respuesta de vos en 3 días, date por vendido que ya no hay nada. Y ahí está, Está feo. está impuesto. Exactamente. Porque vos decís, bueno, te respondo ahora mismo que quiero 10% más de lo que me está diciendo. Sí. Y te van a decir, bueno, Liz, se acabó. No hay, no va, No hay espacio. Entonces, De alguna forma, para los que en algún momento hemos estado en la posición de los 3 días de darme respuesta, hay que navegarla un poco y decir, mira, no, necesito más tiempo. sí, Y además de eso, pensar y quiero ir a una empresa que me están imponiendo ya restricciones. Claro, ahí ya podés ver que va a ser complicado. Algunas cosas van a ser complicadas. Como te decía, nosotros venimos de un ambiente de trabajo donde es más complejo, que en Latinoamérica en general, al menos en mi caso, no sé, en el tuyo y en el de la gente que escucha, es complicado porque es todo una imposición sobre el hecho de que hay mucha gente que quiere ese trabajo. Entonces, es como una especie de amenaza. Sí. Digamos, yo sé que probablemente también haya gente que quiere el trabajo que tengo acá, pero no me hacen sentir eso. Me eligieron a mí, entonces si a mí me eligieron es por algo. Exacto. Y si aplicamos 20 y me eligieron a mí, entonces yo tengo el poder de decir, ok, vos me elegiste a mí, si vos me querés a mí, esto es lo que yo quiero, y ahí empieza la discusión. Claro. No es en todos los casos así, yo lo entiendo, pero yo todavía estoy aprendiendo porque, digamos, son pocas veces las que yo tuve esta clase de discusión en este nuevo lugar. Igual yo creo que muchos estamos en un proceso de aprendizaje, yo me incluyo, y algo que hablábamos antes de comenzar a grabar el programa, era que uno se agarra de compañeros que conocen mejor cómo funciona la cultura de la empresa dentro de la empresa. Claro, eso es una cosa. Si uno puede de algún modo contactar, o al menos gente de la industria, porque obviamente en mi caso yo le pude preguntar a un compañero que tiene una posición de manager, de gerente,
Entonces le pude hacer algunas preguntas genéricas, obviamente. A mí no me pueden decir el monto de los salarios de las bandas, porque eso está prohibido, básicamente. Pero le pregunté determinadas cosas más genéricas de cómo funcionaba, si a mí me servía pasarme a una posición, digamos, a un punto más arriba, si me seguía manteniendo lo mismo y ganar el mismo salario, perdón, y ganar mejor salario. Entonces me fui un poco informando de cómo funcionaba. Por eso digo, si uno puede hacer una búsqueda en internet, al menos tener, bueno, en la industria para determinadas posiciones se manejan este tipo de salarios. Hay páginas, perdón, donde se puede buscar mucha información que es útil y a uno le va a dar una idea de qué cosas tiene que pensar y qué salarios son relativamente manejables o viables en lo que uno está aplicando. También hay casos, por ejemplo, donde uno viene, y sobre todo nos pasa en América Latina, si tenemos la oportunidad de venirnos para acá, donde a uno le dicen, no sé, te pago 30.000 euros por año, y uno dice, uy, 30.000 euros, nunca, yo por lo menos hasta que llegué acá nunca había visto tanto. Sí. Y no necesariamente ese es el salario que a uno le corresponde. Exacto. Entonces, vos hacés una investigación de cuáles son los salarios que se pagan en Europa. La información está toda. Porque por ahí son 50.000. Y vos, por el solo hecho de pensar que eso era un montón, en términos comparativos con la realidad, digamos, de una persona en Latinoamérica, está aceptando algo que no va, no le aplica. Sí. Y tenemos un caso de un compañero que te va a venía... desmejorar, perdón, que te vas a Exacto. desmejorar la vida. Sí, porque te vuelve loco, después pensando, uy, me equivoqué, tendría que haber dicho más. Y tenemos un caso, un compañero, sin ir más lejos, que él trabajaba en una empresa en Irlanda y tenía un salario decente, vamos a decir. Lo llamaron de la empresa donde nosotros estábamos trabajando y le ofrecieron 20% más. Okay. Le ofrecieron 20% más. Entonces, claro, dijo, 20% más, es un montón. Pero después de un año de estar en ese, dando 20% menos de la persona de la media. Claro. La empresa donde nosotros estamos tiene una cosa que yo creo que es buena, y que trata de mantener a todas las personas a salarios de mercado. Sí. Entonces, ellos todos los años hacen una revisión, se fijan quién no está alineado con los salarios del mercado y te lo suben, no importa cuánto sea la subida. Y eso es algo interesante porque yo nunca había experimentado algo así, donde viene la gente y te dice, mira, te vamos a poner a este nivel ahora. Claro, a él... Donde comúnmente, pues esto fue lo que nos llevó a iniciar el programa de cómo negociamos un aumento salarial, cómo negociamos salarios y todas esas cosas. Hay empresas donde en ocasiones más bien ellos mismos te van acomodando. Y eso es algo que habla bien de las empresas también. Sí, en este caso a él le subieron 10% el salario y lo pusieron así, sin previo aviso, y lo pusieron en... Lo alinearon. Lo alinearon. Entonces eso está muy bien, uno tiene que ser consciente obviamente de cuáles son los salarios que se pagan si quiere pedir un aumento. A él fue como de sorpresa, con lo cual mejor. Claro, más bonito, claro, no lo estaba esperando y de repente te llega el regalo. Pero hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta, negociar, preguntar en la misma negociación, ustedes dan esto, dan bonus, dan bonus de... ¿Cuántas son las vacaciones? ¿Cómo subo de puesto dentro de la empresa? Todo, preguntar todo. Hay flex time. Exacto. ¿Cómo funciona el tema de que si me quiero pues sí, no solamente agarrar vacaciones, sino acumular vacaciones al siguiente año, y temas que a veces se nos quedan por fuera, y es por lo mismo, porque venimos de una cultura que todo está como muy cerrado. Sí. Y de repente llegas a una cultura donde está un poco más abierta de discusión. Exacto. Y vos no sabes qué hacer, seguís en tu mentalidad de cerrado, porque eso es lo que sé. Y claro, cuando a uno le dicen, no hay que preguntar las vacaciones, no estamos hablando de preguntar las vacaciones en la entrevista inicial, estamos hablando de cómo funciona en relación con el trabajo, qué opciones tenés vos para tener un mejor salario. Básicamente eso es lo que uno está negociando.
al final del día está negociando las condiciones, no Sí. solo el salario. Sí, sí, sí. Porque si a vos te dicen que te van a pagar 200.000 euros al año, pero tenés que estar, 24/7. no sé, claro, o sea, Entonces, no, cosas, sí. no sé si está bueno eso. Pues cada quien, Claro, ¿verdad? y tenés que estar trabajando en el medio de la montaña tapado de nieve por 200, está bien, sí, te están pagando una cosa que es inimaginable, pero las condiciones son terroríficas. Sí, Entonces, sí, sí. uno está negociando las condiciones, y las condiciones son todo, no es solamente el salario No base solamente que le salario. llamamos nosotros. Exacto, sí. Y no, y hacerlo sin miedo. Y hacerlo sin miedo. Yo creo que el tema principal que hemos abordado acá es que cuando estás hablando de salario, prepararte, ir, hablarlo, conversarlo, dejar las opciones abiertas y no cerrar nada. Es No una cerrar negociación. Sí, ¿qué es un una último negociación? Es lo que consejo. decíamos, es una negociación. Una negociación es acerca de acercar puntos Exacto. a un punto medio. Obviamente estamos hablando en condiciones normales, no en condiciones donde te vienen a imponer una cosa y Sí, si no es sí, esa, sí. busco al que viene siguiendo. Sí, sí, sí. Ahí no tenés mucha opción de negociar nada, excepto que estés muy confiado en lo que vos querés y que no tengas ningún apuro de irte de donde estás. Pero en las otras condiciones hay que hacer un buen research, una buena investigación, ver qué salario hay en el mercado, Meterle muchas ganas. de ir averiguar sin qué miedo. condiciones hay, también qué otros beneficios, cómo se trabaja, porque eso hace también al ambiente. Claro que sí. Y eso hay que tenerlo claro antes de empezar. Sí, Así sí, que creo que Pero yo creo hay que les mucho dimos para una- hablar de esto, pero sí, bueno, creo que les dimos mucha información. un buen inicio. Nos pueden contactar también, Sí, porque si quedan alguna otra duda con Sí. alguna otra parte de lo que conversamos hoy, si les parece, si no les parece, pues déjenoslo saber también. o si hay algo específico que quieren saber al respecto, lo podemos Lo abordar podemos también. conversar también. Sí. Si te quieren contactar, Pilo, Ezequiel Massimino con doble s, @gmail.com. y para mí, leonardo.martin @pm.me. Muchísimas gracias. Ah, gracias, Leo. Un placer, Pilo. La próxima en inglés. Eso, vamos si a Dios inglés. quiere. Saludos a Chao, todos. chao. Chao, chao. This is Work and Learn Abroad.